Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El corazón de Gao Ming latía con fuerza y sentía que se acercaba cada vez más a hacerse rico de la noche a la mañana. Siempre pensó que Gautu era solo un beta discreto, pero no esperaba que fuera un omega capaz de embarazarse. Estaría bien si pudiera embarazarse, pero en realidad se embarazó de un niño rico. Como no se dio cuenta antes de que el conejo torpe y aburrido era en realidad una gallina que solo ponía huevos de oro, pero esto aún está por confirmar. Ante la costosa gallina dorada, Gao Ming no se atrevió a actuar precipitadamente, por miedo a que si un día pisaba a alguien equivocado, el pato que tenía en la boca saliera volando. Shen Wenlang tenía una muy mala impresión del padre de Gao Tu. Está bien que su vestimenta y conversación no sean apropiadas, pero le pidieron que esperara a las 11:30 cuando tenía una cita con Gautu a las 12:30. ¿Pensaba que Shen Wenlang no estaba lo suficientemente ansioso? Lo más escandaloso fue que, siendo el anfitrión, Gao Ming se levantó repentinamente de la mesa media hora antes de las 12:30, diciendo que tenía algo que hacer. Jefe Shen, por favor, siéntese primero. Llegaré pronto, aunque lo dijo. Shen Welang, visiblemente ofendido, se puso pálido de inmediato. ¿Acaso estaba mal? Si este tipo mediocre no fuera el padre de Gautu, le habría dado una bofetada hace mucho tiempo. ¿Cómo podía contener su ira y esperar sentado como un tonto? Gautu debería ser puntual. Si se atrevía a llegar un minuto tarde, sin duda se pondría de pie y daría la espalda. Shen Welang reprimió su ira y ansioso, sacó su teléfono móvil para revisar su historial de conversaciones de WeChat con Gautu. Hace media hora le había enviado un mensaje, pero había pasado mucho tiempo desde la última respuesta de Gautu. Gautu era como una piedra arrojada al abismo, a una aguja lanzada al mar, y no había ninguna noticia. Los momentos de Gautu no se vieron durante 3 días, pero rara vez publicaba información relacionada con su vida. El último momento se publicó la última vez cuando Shen Wenlang lo llevó al lago Taihu a pescar en un yate. Shen Wenlang quedó profundamente impresionado por la excursión. Como Gautu era tan ingenuo que no sabía pescar nada, esperó pacientemente casi todo el día en el centro del lago, donde había más peces, pero aún así no pescó ni uno. Shen Wenlang, que ya había cosechado una gran cosecha, no pudo soportarlo, así que se dignó enseñarle a lanzar el cebo, a atar un flotador, a lanzar la caña y enrollar el sedal. Gautu parecía muy nervioso cuando Shen Wenlang lo sujetó por detrás y le enseñó a pescar, e incluso su squid se volvió más rígido. Afortunadamente, Shen Wenlang tenía experiencia, aunque parecía extremadamente impaciente al enseñar. Las técnicas que enseñó fueron muy efectivas y pronto los peces mordieron el anzuelo, probablemente para celebrar la primera vez que pescó un pez el mismo día. Gautu publicó ese momento. Gracias, señor Shen. Aunque el contenido era incoherente e incomprensible, a Shen Wenlang le gustó el día de su publicación, porque Gautu es torpe pero adorable. Shen Wenlang rara vez participaba en los momentos, por eso bajo los momentos de Gautu aparecen los avatares de varios colegas que lo siguen, siguieron el ejemplo del jefe y expresaron su agradecimiento y apoyo por el contenido publicado por Gautu. En cambio, los pocos momentos publicados por Gautu estaban particularmente desiertos. Shen Wenlang recorrió los momentos de Gautu uno por uno. Se quejó en secreto de que Gautu publicaba muy poco contenido y rara vez tenía fotos. La mayoría eran noticias relacionadas con el desarrollo de la empresa.
publicadas por la cuenta oficial de la empresa. Shen Wenlang leyó rápidamente y en poco tiempo los momentos de Gaotu se habían desplazado hasta el final. Shen Wenlang seguía insatisfecho y con prisas, simplemente le dio me gusta a los primeros momentos publicados por Gaotu y siguió dándole me gusta al último. En pocos minutos le dio a Gaotu más de 30 me gusta. Por otro lado, Gaotu, quien se había creado una cuenta de WeChat y planeaba empezar una nueva vida, no sabía nada al respecto.